Mire, Costa Rica ha sido reconocido tradicionalmente y durante décadas, ¿no? Como, y ha sido envidia también, se lo tengo que decir, durante décadas también, por ser reconocido precisamente como un país pacífico en el mundo entero, ¿no? Se solía decir, de hecho, que era la Suiza de Centroamérica. Y si digo era, es porque Costa Rica ya no es lo que era, desgraciadamente. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué cambia la opinión? Pues lo de siempre, ¿no? Delincuencia, actividad criminal, enfrentamiento entre bandas delictivas, sicariato. Algo que nunca nos hubiéramos imaginado escuchar sobre Costa Rica, desgraciadamente ya es un problema. Es un problema, las cifras lo demuestran así. Los ajustes de cuentas relacionados con narcotráfico. Que pues ahora también hace presencia peligrosamente en Costa Rica. Como en algún momento se lo advertía yo mismo en este programa al Ecuador y a sus mandatarios. El fenómeno de narcotráfico como tiene hoy al Ecuador. ¿Por qué hago esta comparación o paralelismo? Porque hoy Costa Rica empieza con este problema. ¿Sí? Hace 8 años o más yo lo advertí en el Ecuador y lo hablaba con sus mandatarios en turno. ¿Qué le digo? La consecuencia ya sabemos cuál es, ¿no? Ojalá Costa Rica, ojalá el presidente Chávez y quienes vengan sepan frenarlo, porque las capacidades económicas, armamentísticas, de armamento, de todo, son terribles. Esto ha aumentado, por supuesto, la criminalidad, ha transformado el día a día de un país pacífico, por tradición, en uno que empieza a generar incertidumbre, inseguridad, temores. Es un país que decidió abolir el ejército, por favor, hace 75 años. Un país sin ejército para enfrentar un narcotráfico. Cuidado. Si los que tienen ejército no pueden. La sensación, por supuesto, entonces empieza a tornarse pues, de inseguridad. Hay cada vez más reportes sobre violencia, homicidio, y esto se traduce en miedo. El país cerró el 2023, el año pasado, con una cifra récord de homicidios, más de 900, según las estadísticas del propio organismo de investigación judicial, es decir, son cifras oficiales, ¿sí? Se cuentan al menos 176 en lo que va de este año, de 2024. Por eso cuando se pregunta a los costarricenses por la seguridad, no dudan en contestar que el país ya no es el mismo. Escuche. Elsa Guillén dice que ella y su hermana ya no se sienten seguras por las calles debido al aumento de homicidios. Agrega que ambas extrañan el ambiente de tranquilidad que respiraban años atrás y que ha caracterizado al país. El país no es tan pacífico como era antes, porque ahora hay tanto homicidio. ¿Este país ya no es el mismo? No, jamás, que ya se nos fue de las manos. Este asunto ya no lo arregla nadie, sino con unas medidas más fuertes. Me duele, ¿sabe por qué? Porque la juventud se está perdiendo. Según el organismo de investigación judicial, en 2023, Costa Rica registró 907 homicidios, lo que representó una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2022 la cifra llegó a 654 asesinatos, para una tasa de 12,5. El OIJ afirmó que 2 de cada 3 asesinatos ocurren por ajuste de cuentas relacionados con el narcotráfico y la lucha por territorios entre los grupos delictivos. En un intento por frenar la criminalidad, los líderes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se comprometieron este 23 de enero a impulsar la vía rápida en el Congreso de 10 proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. Que le den armas a la Fiscalía y al Poder Judicial para poder sacar de circulación en la sociedad a quienes están causando esos asesinatos.
Según las autoridades, entre las iniciativas se contempla el endurecimiento de penas por uso de armas prohibidas, que se agravan en el marco de la delincuencia organizada. También un proyecto que endurece las penas para los adultos que involucren a menores de edad en la delincuencia y otro que, según el ministro de Seguridad, Mario Zamora, ampliará las posibilidades de los jueces de imponer prisión preventiva. Siempre dentro de las garantías del Estado de Derecho. Eso es importante, es decir, dentro de las reformas que Costa Rica está planteando, no existe reforma alguna que menoscabe los derechos a los cuales internacionalmente estamos comprometidos en materia de derechos humanos. Además de los proyectos que se impulsarán en el Congreso, el Ministerio de Seguridad dice que este año se sumarán casi 1.000 oficiales a la fuerza pública, que hoy cuenta con 12.500 efectivos. Para CNN, Yenane Villanueva, San José, Costa Rica. Por supuesto, este es uno de los principales temas, pero hay muchos más y espero poder charlarlos todos. Como invitado esta noche, a quien recibo es el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien me acompaña. Presidente, bienvenido. Gracias por esta entrevista para Conclusiones. Qué bueno que me acompañe. Gracias a usted, Fernando, y a toda la audiencia de Conclusiones y de CNN, a las órdenes suyas. Qué gusto saludarlos. Igualmente me hubiera encantado estar ahí para estrechar su mano y poder hacer esta entrevista en persona. Espero que en el futuro cercano lo hagamos, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo ahora, presidente Chávez. Por supuesto que el tema de la seguridad es algo sumamente importante, pero no voy a arrancar por ahí. Estaba haciendo el planteamiento, pues porque es algo que los mismos costarricenses han venido mencionando como uno de sus temas del día a día. Sin embargo, quiero arrancar con su cierre de 2023. Quiero arrancar con un tema que es sumamente delicado, lo debe ser desde el frente del gobierno como también desde la sociedad, y es la filtración de estos audios que se filtran de quien fuera una fuente oficial. Estoy hablándole de su exministra de Comunicación. Ella misma acepta haber grabado diferentes conversaciones en las que presuntamente lo menos que podría haber ahí de parte no solamente del presidente Rodrigo Chávez, sino de colaboradores de su gabinete, sería pues tráfico de influencias, lo menos, le digo yo. Mi primer pregunta, presidente Chávez, es: ¿acepta usted estos audios como originales? Vea, Fernando, eso ya se discutió en la sociedad costarricense. Se descartó cualquier cosa de lo que dice usted que podría ser lo menos. No hubo ningún tráfico de influencias. Este fue un contrato que contrató el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ellos, sí es cierto que la ministra grabó conversaciones fuera de contexto y de manera ilegal, ella violó la ley, es una criminal confesa, y por lo tanto usted tiene que valorar la palabra de alguien que es una criminal, confesa, y los hechos como tales. Nosotros abrimos los libros, las cuentas, los procesos de contratación que hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, no el Gobierno de la República, y gracias a Dios todo es claro, transparente y limpio. Que ella haya querido, por razones de política interna costarricense, adelante. Pero sí, pero es que no es el único tema. A ver, hay una investigación abierta, o sea, no podemos, ni creo que sea el papel del presidente Chávez sentenciar a una persona como criminal confesa cuando la autoridad no lo ha determinado claro aún. Que sí. Me parece, y se lo digo con todo respeto, dígame, no, señor, presidente. si yo le digo a usted, acabo de asesinar a alguien, y obviamente el asesinato es un delito, soy un criminal confeso. La ley de Costa Rica dice que grabar sin autorización y compartir las grabaciones es un delito. Y ella dice, yo hice estas grabaciones a escondidas y las compartí
Por lo tanto, es una criminal confesa. Está diciendo, acabo de cometer un delito de acuerdo a la ley de mi país. Es Pero está correcto bien. es correcto con una salvedad, presidente Chávez, dentro de la propia legislación señor. costarricense. Cuando los audios determinan o puede determinar, esto depende de la fiscalía nada más, no depende de usted ni de ella, que pudieran trastocar o pudieran afectar de alguna forma el Estado de Derecho o los intereses del país o el abuso de poder, etcétera. Cuando hay una justificación de esta magnitud, se reconocen como audios ilegales, pero pueden ser admitidos por parte de la Fiscalía. Vamos a hacer esa salvedad dentro de la propia legislación costarricense. Mire, ¿Esto qué quiere decir? No, de acuerdo. Que sí, en parte tiene razón, los audios son ilegales. El contenido no solamente sobre el tema del Banco Centroamericano de Integración Económica. O sea, hay otros temas como el presunto intento de manejo de pauta para poder controlar a la prensa que pues no sigue la línea del gobierno, ¿no? Por ejemplo, o amenazas con cortarle la cabeza a quienes no sigan su plan para lo que llama, según estos audios, ¿verdad?, democratización del reparto de pauta en medios. O sea, aquí hay muchos otros temas, no nada más este, y por eso le pregunto de nuevo, presidente Chávez, porque no me ha contestado. ¿Acepta que los audios son originales? Es decir, lo que ahí se dijo, ¿sí se dijo por parte del presidente Chávez? Vamos a ver, usted está haciendo una serie de supuestos que son erróneos, Fernando. Debería dejar de leer la prensa canalla de Costa Rica porque ellos lo que han hecho es distorsionar esto. Nada de lo que usted dice de presunto crimen, de influencias ilegítimas, se menciona en esos audios. Los audios sí son legítimos. Se grabaron en el acto de cometer un crimen porque el crimen no se borra con el hecho de que la evidencia sea aceptable por una corte. Y ahí no hay absolutamente nada ilegal. Van a meter a la cárcel al presidente Milei por cancelar la pauta del Estado en Argentina. Aquí lo que estábamos hablando era precisamente de esto, porque No. 3 medios de me permite, por favor, 3 medios de prensa se llevaron a cambio de sus favorecimientos del gobierno miles de millones por año para en pauta publicitaria. De hecho, Canal 7, que es un canal de la Televisión Nacional, en la época del gobierno de mi antecesora Laura Chinchilla, recibía la mayor cantidad de sus ingresos, estamos hablando 80% o algo así, de pauta estatal. Lo que yo dije, vamos a repartir esa pauta entre diferentes medios con criterios modernos, etcétera. No hay absolutamente nada ilegal. Bueno, investigaciones puede haber las que quiera. A mí, hasta donde yo sé, no se me ha notificado de ninguna causa en mi contra. Eso es el ruido que hacen los grupos políticos y los grupos económicos que por años se repartieron este país, precisamente para causarle daño al gobierno, que no lo han podido hacer porque tenemos un récord histórico de soporte y de apoyo de la gente. Así es que con muchísimo gusto le aclaro, no ha habido absolutamente nada ilegal, excepto el acto de la ministra. Bueno, eso lo determinará, eso lo determinará la justicia, ¿no le parece, presidente Chávez? Es decir, de acuerdo a lo que usted me dice, la Fiscalía estaría, el Ministerio Público o la Fiscalía estarían haciendo una investigación sin sustento. No Pero sé. la realidad es que la investigación está ahí. Y además es una investigación que puede tardar hasta 5 años, 6 años, cuando usted ya no sea presidente. Para usted, entonces, ¿no debería existir una investigación? Mire, para mí lo importante es que tengo la conciencia absolutamente tranquila. Hicimos lo correcto para el país, lo comunicamos como tal y dijimos, esto es lo que estamos haciendo, lo anunciamos de previo y todo esto que la ministra grabó fue precisamente cuando yo le pedí cuentas de la ejecución de la política pública que nosotros habíamos anunciado. Por eso el escándalo en Costa Rica duró
como la llamarada de una tusa, decimos los costarricenses, fue flor de un día y la gente entendió que ahí el gobierno no ha cometido absolutamente nada ilegal. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Podríamos hablar mucho más acerca de este tema. Tenía que traerlo a la mesa. Tengo todavía muchas dudas, pero tendríamos que hacer un programa solo sobre eso y no se trata tampoco de hacer un programa sobre... No, no. Y de hecho hubo ¿cómo se llama? Comisiones legislativas investigándolo. Y al final del día, más bien, el pueblo, al escuchar las declaraciones de la ministra, las declaraciones de los diputados, etcétera, el pueblo de Costa Rica se manifestó abiertamente en apoyo del gobierno porque era lo correcto que hacer. Pero le agradezco mucho la oportunidad de aclararle a los que están afuera de Costa Rica ese ruido, porque a veces a la distancia cuesta distinguir la verdad. Bueno, a mí la única verdad que me queda clara, presidente, con todo respeto, presidente Chávez, es lo que determine la justicia costarricense. Son ellos los que tendrán la última palabra. No sé si mañana, en 5 o 6 años, pero de ahí viene, ¿no? Porque es un poder independiente del Ejecutivo y el Vox Populi también a veces es manipulable a través precisamente del control de los medios y por eso es que era tan preocupante y tenía que hablarlo con usted. Ya me dice usted que no es así. Bueno, es lo que me dice el presidente Chávez y la justicia es la que determina. Esa es la que tiene la última palabra, creo que estará de acuerdo conmigo. Voy a dejar ese tema ahí para poder seguir avanzando en otros temas muy importantes del país, como el tema de la violencia y el narcotráfico. Regreso en un momento con usted, es el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien me acompaña. Continúo esta entrevista con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a quien agradezco me acompañe y haya concedido esta entrevista. Conclusiones, por supuesto. Uno de los temas principales, ya lo mencionábamos en la presentación del programa, presidente, y usted lo sabe, es el tema de la violencia. 2023, esto de acuerdo a datos del organismo de investigación judicial, 907 homicidios, una tasa de 17,2% por cada 100,000 habitantes. El 2023, vaya, para acabar pronto, el año más violento en la historia del país. ¿Qué ha pasado, presidente? ¿Le ha tocado a usted la mala suerte de que ocurra esto o hay alguna otra razón para explicarlo? No, la explicación es clarísima, Fernando. En Costa Rica lo que hay es lo que está ocurriendo en Suecia. A tratar de separar las bandas que están peleando por territorio. Aquí la enorme mayoría de esas muertes ocurren entre sicarios de bandas criminales que compiten por territorio para vender droga. Ese es el elemento número uno. El elemento número dos es que en el año 1989 Costa Rica empezó un proceso de suavización, por decirlo de alguna manera, de debilitamiento de nuestro Código Penal, al punto de convertirse en un régimen totalmente rehabilitativo y no punitivo. Entonces, caso en punto, 4 individuos le disparan a la policía hace pocos días, la policía heroicamente lo logra detener, se los entrega al Poder Judicial e inmediatamente salen. En Miami, donde usted está, esa gente o hubiera muerto en el lugar disparándole a la policía o estarían detenidos por muchísimo tiempo. Aquí lo que hay son leyes inadecuadas para lidiar con bandas que están en guerra entre ellas y que obviamente causan temor entre la ciudadanía normal y que no se justifica que se maten jóvenes costarricenses. Lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes como propuso el gobierno en abril del año pasado y todavía, como dijo usted o su programa al principio, todavía estamos esperando que la Asamblea Legislativa actúe. Yo tengo esperanza de que lo haga pronto para tener un régimen jurídico más acorde al desafío del momento. Fíjese, me llama la atención que usted me dice, presidente Chávez, que es un tema de legislación precisamente, pero sus propias autoridades policiales y judiciales dicen que el principal factor
el 60% de estos homicidios tiene que ver con narcotráfico, ¿sí? Aquí ya no estamos hablando de legislación, sino falta de control territorial. No, claro, señor. pero es que ahí ya no es No, la señor. legislación. O sea, cuando el homicidio está No, por cometido, supuesto. también se habla de Perdón, presidente, déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar. Cuando se habla de este tipo de homicidios y que son territoriales y que es el año más violento, se habla también de una falta de control por parte del Estado, ¿sí? Es decir, que falta fuerza o presencia del Estado en ciertos territorios para evitar que asesinen costarricenses. La legislación es una sumatoria, pero el terreno es otra responsabilidad. Aunque la legislación cambie, si no se controla el territorio, pues van a seguir asesinando costarricenses, presidente Chávez. No, mire, Fernando, a usted le han informado mal. El problema de la legislación es que el control territorial consiste en detener a los soldados de esta guerra y retirarlos de circulación. Pero lo que hay en el Poder Judicial, debido a la legislación y a la aplicación laxa de las leyes, es una puerta rotativa en que los criminales se detienen y salen inmediatamente otra vez. Hace poco, un tipo llamado Chombo, un líder de una banda criminal en el puerto de Limón, fue asesinado con un AK-47 porque le dieron prisión, ejecución condicional de la pena en su casa. Venga usted, líder de una de las bandas de narcotraficantes más violentas, a firmar cada 15 días. La banda rival, en lugar de estar en la cárcel donde debía estar, lo agarra con un AK-47, le destruye la cabeza, lamentablemente, porque sabía la periodicidad. Podemos poner miles de policías que lo que podemos hacer en nuestra legislación es capturarlos y entregárselos al Poder Judicial. ¿Y para qué? Para que salgan inmediatamente otra vez. No es un tema de control territorial. Me dice usted que me han informado mal. No sé a qué se refería, no sé quién me haya informado mal, pero yo tengo los números muy claros y la información viene de su gobierno. El 60% de homicidios tiene que ver con disputas territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen acceso a armas de fuego, incluidos rifles de asalto. Sí, señor. Eso ya tampoco tiene que ver con la puerta señor. giratoria, que la entiendo, presidente Chávez, la entiendo. La puerta giratoria la entiendo porque la he visto en otros países y es un problema de legislación. Pero aquí estamos hablando ya de señor. que se está traficando con armamento y eso no tiene que ver que detengan o no, sino es la entrada, es el flujo. Y ahí es donde hablo también de control territorial. Eso tiene que ver también con desigualdad social, con pobreza, con desempleo. Entonces, no estoy mal informado. Esto tiene muchas capas y tiene muchas dimensiones que no tienen que ver solamente con la legislación. Me parece que se está simplificando desde su perspectiva con un tema de legislación. Pero aquí hay tráfico de armas. ¿De dónde viene? ¿Por dónde entra? ¿Quién lo está permitiendo? Vamos a ver. Otro ejemplo. Un retén policial trata de detener a unos individuos. Ellos disparan con AK-47. Volvemos a lo mismo. Es el arma preferida de estos criminales. La policía los persigue, los agarra y entregan a la persona detenida con las armas y menos de 24 horas después están afuera. Entonces, usted tiene los números muy, muy claros, porque son números objetivos. La interpretación de la multicausalidad del crimen es donde, desde mi punto de vista, tenemos una diferencia clara. Si nosotros en Costa Rica pudiéramos detener a los 400 o menos sicarios identificados y localizados, la policía, y guardarlos en la cárcel, que estas pocas personas son los que cometen la enorme mayoría de los homicidios. Eso haría que caiga la tasa de homicidios inmediatamente, pero la policía, debido a la separación de poderes que gracias a Dios tenemos en este país, no tiene la competencia ni la autoridad para hacerlo. Es el Poder Judicial el que tiene que construir el caso, llevarlos. Como le digo, hay una puerta rotativa en estos momentos en el Poder Judicial y las cárceles donde están soltando a la gente. La mayoría de las víctimas y de los victimarios de esta guerra tienen 20, 30 pasadas por el Poder Judicial y récords criminales de este tamaño y sin embargo andan sueltos.
Y como le digo, desde 1989, creo que fue la administración Figueres Olsen, viene un proceso de debilitamiento de la legislación criminal en este país. O sea que en conclusión, me diría usted, presidente Chávez, para resumir, el que en su gobierno el 2023 haya sido el año más violento en la historia de Costa Rica no es responsabilidad del gobierno del presidente Chávez, sino del aparato de justicia. ¿Es lo que me está diciendo? Es responsabilidad de toda la sociedad costarricense, incluyendo al gobierno. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuáles mecanismos podemos utilizar en un país que no tiene ejército, que no tiene fuerza aérea, que no tiene marina, donde somos uno de los principales puertos de reexportación de cocaína en el mundo, que llevó al narcomenudeo porque los grandes traficantes pagan en especie, y con un sistema legal absolutamente pro-criminal y no pro-ciudadano común y corriente. Nosotros vimos el caso de El Salvador. Eso es inconcebible en Costa Rica, yo no lo estoy promoviendo, porque aquí el sistema es tan garantista que alguien que le ha disparado a un policía, que no hay duda que se le encuentra con un arma de guerra prohibida en este país, sale en horas, y esos son repetidos los casos. Es cierto. Entonces, Costa Rica con 12.500 policías, 5.2 millones de habitantes, tiene por años la mitad de los policías que tiene Panamá, con una población significativamente menor. ¿Podríamos controlar más territorio? Sí. El resultado sería en esencia el mismo, que es que no podemos aislar de la sociedad a las bandas que combaten entre ellas, porque hay un poder judicial bastante generoso y un marco jurídico que lo hace muy difícil para un juez detener en prisión preventiva a quien es a todas luces un riesgo para la comunidad. Por eso quería, ojalá tengamos la oportunidad, por eso quería estar en persona con usted, porque es que en distancia a veces la interrupción vaya, no se ve bien, ¿no? Pero voy a dejar el tema, hay muchos más que tocar. Nada más le digo algo, ojalá pueda hablar con usted, presidente Chávez, pronto en persona. Nada más le recuerdo algo, soy mexicano, por el tema del narcotráfico, ¿no? Sí, señor. O sea, me dice que el conocimiento multifactorial, presidente, con todo respeto, me lo conozco, pero mucho más que de sobra. Le recuerdo que fui amenazado por el narcotráfico de muerte en mi país, y pues los conozco muy bien. Tuve que salir del país por eso. Pero bueno, le contaré la anécdota en persona y le daré mi punto lo lamento de muchísimo, muchas otras Fernando. capas. Yo conozco 27 está bien, de las pero le 82 comentaba porque me dice federales. que tenemos diferencias en el ámbito Para el caso de multifactorial de esto. Costa Y sí, creo que, claro. Para el caso de Costa Rica. Pero lo que no quiero es que llegue Costa Rica a pasar lo que les advertí en Ecuador, ¿no? Y Ecuador hoy está en llamas. Amén. Y yo digo, presidente Chávez, cuidado con eso porque lo vi venir, lo advertí, creció y ya llegaron a donde están. Pero bueno, ahí lo platicamos con calma, porque sí creo que hay temas que hay que hacerlo en persona. Es muy difícil con esto en la tele. Voy a hacer pausa, Vea, regreso, Fernando, cambiamos venga de tema si le Costa parece. Voy con Rica. tema migración. Pero déme un segundito en eso. Venga a Costa Rica, en por cuanto- favor. Me daría mucho gusto conocerlo. Lo siento con los ministros correspondientes, hasta con los miembros de la Comisión Antinarcotráfico y Crimen Organizado en el Congreso, y le vamos a extraer toda esa sabiduría. Nosotros somos un gobierno abierto, pero entendemos que en este momento lo más difícil es lograr el cambio de nuestras leyes para que no sean tan generosas, para decirlo de una manera diplomática, con criminales curtidos a quienes es como una muy inocente pensar que vamos a rehabilitarlos. Pero venga, por favor, me encantaría. Sí, por supuesto, a mí también me encantaría.
Voy a marcar una pausa, presidente, si me permite. Regreso, continuamos. El tema que sigue es migración. Ya vengo. Continúo mi entrevista con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, mi invitado esta noche. Entrar al tema de migración es un tema sumamente complejo. Vamos a hablar concretamente, si le parece, presidente, del caso nicaragüense. Alrededor de un 65% de los extranjeros que se encuentran de forma regular dentro del territorio nicaragüense, costarricense, serían nicaragüenses, aproximadamente el 65%. Y últimamente ha habido ruido y preocupación por parte de organismos de derechos humanos por extradición de refugiados costarricenses a Nicaragua. Yo primero necesito que usted me diga si considera Nicaragua una democracia, una dictadura, un gobierno autoritario. ¿En qué espectro lo ubica? Yo ubico a Nicaragua como un vecino a través del cual pasa nuestra mayor cantidad de comercio internacional vía terrestre. Obviamente Costa Rica ha expresado su opinión con respecto a Nicaragua en los foros internacionales y hemos criticado las acciones del gobierno de ese país, como cuando ha violado los derechos humanos. Esa es nuestra posición. Tenemos que tener una posición pragmática de tratar de ser buenos vecinos mientras comunicamos nuestra visión del mundo, que es una de democracia y libertad, como siempre ha sido Costa Rica. Una respuesta muy diplomática. No voy a insistir en otra respuesta porque sé que me dará la misma. Lo que sí tengo que preguntarle, y voy a insistir en esto, es, yo sé que no depende del Ejecutivo necesariamente el tema de las extradiciones, ¿sí? Me dirá usted, Fernando, depende del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial. Y yo le preguntaría, ¿y el Ejecutivo está de acuerdo en que un refugiado sea extraditado a un país que es considerado prácticamente como una dictadura, prácticamente por la mayor parte del planeta, y si no, por lo menos como un gobierno autoritario, en donde hay un sinfín de reportes, en donde queda claro que no hay separación de poderes y que no hay debido proceso y que hay persecución política? ¿Está de acuerdo el gobierno del presidente Chávez en que se extradite a un refugiado a eso? Fernando, perdón, lo interrumpí, es por la distancia. Continúe, discúlpeme. No, es así la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que a un refugiado que está en su país se le extradite a lo que muchos en el mundo ven como una dictadura o por lo menos un Estado sin separación de poderes, un Estado autoritario sin separación de poderes? ¿Está de acuerdo? Mire, usted lo acaba de mencionar. Costa Rica es un país de separación de poderes. Esto fue una acción de la Interpol y del Poder Judicial, de los jueces, que obligaron a la policía administrativa, es decir, la que comanda el presidente de la República, a detener a estas personas, le dieron una orden y entregárselas a las autoridades nicaragüenses. No tenían condición de refugiado, me parece, porque una vez que otorga el gobierno y nuestra legislación la condición de refugiado, no pudo haber ocurrido la deportación. Estas personas no tenían esa condición. A través de la Interpol había indicaciones que habían cometido un crimen y el Poder Judicial, con esa independencia que usted dice hace falta en Nicaragua, tomó la decisión sin consultarnos. Yo no estaría de acuerdo en que el Poder Judicial deporte a una persona que adquiere la condición de refugiado en nuestro país, porque esa condición dice que es perseguido por sus ideas políticas, su inclinación sexual. Pero no creo que este haya sido el caso. Bien. No, es que había que dejarlo claro, y que bueno, lo ha hecho, presidente Chávez lo ha hecho, porque había mucho ruido en torno a esto, y esto que ha dicho es claro, es una respuesta clara, punto y se acabó. No estaría de acuerdo. A un refugiado no hay que tocarlo, punto. Era todo lo que queríamos escuchar muchos, ¿no? Presidente Chávez, me queda muy poco tiempo, voy a una última pausa. Regreso con un último segmento muy corto con usted, que me hubiera encantado que fueran 2 horas,
pero le prometo que en cuanto pueda, voy para allá. Me siento con usted, le estrecho su mano y hablamos largo y tendido de muchas más cosas. Gracias por la paciencia. Hago una pausa y vengo. Presidente Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, me quedan 2 minutos 30. Esto es muy controversial y voy a tratar de simplificarlo y la respuesta, en base a mi pregunta, creo que le dará a usted la oportunidad. Terapias de conversión sexual. Usted ha rechazado una propuesta que se hace en el plano legislativo de bancada opositora, pero no hablemos de la propuesta per se, hablemos de la terapia de conversión sexual como tal. Para la ONU es prácticamente tortura. ¿Usted está a favor o en contra de la terapia de conversión sexual? ¿Se debe eliminar y no permitir? ¿O qué me dice de eso? Yo estoy absolutamente en contra de torturar, tratar de coercionar a cualquier ser humano en términos cuando éste quiere expresar su sexualidad. Cualquier castigo o persecución sobre la base de su sexualidad me es absolutamente inaceptable. Yo creo en la libertad del ser humano y en la dignidad de todos los seres humanos, independientemente de su inclinación sexual. Entonces, el nombre terapias de esta cosa se interpreta por diferente gente de manera diferente. Entonces, seamos claros, quitemos el nombre terapia porque la tortura no es terapia, la coerción no es terapia. Eso es un abuso a los derechos y la libertad de esas personas. Y esa es la posición nuestra. Tiene usted razón de que yo no estoy de acuerdo con el texto y la interpretación particular de un partido político en Costa Rica. Eso es todo. Claro. Claro, no, había que dejarlo claro. Ya me metería a hablar con usted, porque yo en algunas cosas estoy de acuerdo con el tema de la por ejemplo, criminalizar a aquel que provea el servicio. Ese es otro rollo, como decimos en mi país, y es más complejo, pero la postura clara ya me la dio. Le agradezco también ser tan sintético para hacerlo, porque se me ha ido el tiempo, presidente. Qué pena, de verdad, porque tanto que hablar y tanto más que extender. Espero hacerlo la próxima vez allá en su tierra, frente a frente, que es más fácil. Le agradezco de todas formas este tiempo y esta entrevista. Muy amable, presidente. Muchísimas gracias a usted. Fue un placer tener la entrevista con usted, Fernando. Muchas gracias. A usted, buenas noches. El presidente Rodrigo Chávez, presidente de Costa Rica, me acompañó. Pausa y vengo.